Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, los bendiga de verdad, que el mensaje venga a caer, venga a encuadrarse, encajarse en su mente como un guante perfecto para que usted entienda todo lo que está sucediendo con usted y a su alrededor, en su mundo personal. Tribulaciones, luchas, dificultades, problemas, dolores, enfermedades, problemas económicos, injusticias, en fin, todo lo que envuelve su vida va con seguridad, va a encuadrarse dentro de este mensaje. No solo para usted, para todos nosotros. Una cosa que ya está escrito, ya está determinado para los escogidos, obviamente, para los escogidos. Los escogidos de Dios son sellados por el propio Dios y obviamente por cuenta de esta misión, porque cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, inmediatamente viene la misión de testificar de Jesús, que Jesús está vivo a través de nuestra propia vida. El testimonio fiel es aquel testimonio que lo vio, lo presenció. Es el caso de los testigos de Jesús, de su resurrección. Son aquellos que tuvieron una experiencia personal extraordinaria con Él. Entonces pueden hablar de Él porque hablan con propiedad. Hablan porque lo vieron, lo oyeron y tuvieron una experiencia con Él. Y esto tiene que suceder con todos los escogidos de Dios, los sellados por el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo. Mire, cuando usted lee, y tiene que haber leído esto varias veces, en el libro de Mateo, también en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y de Mateo, todos estos dos evangelistas hablan así. Ellos dicen al respecto de Jesús, cuando fue bautizado en las aguas, él dice: Juan les respondió a todos diciendo: yo, Juan Bautista, los bautizo con agua, pero es que viene aquel que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Ese os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo también habla que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mucha atención, mi amiga y mi querido amigo, para que usted pueda entender el proceso, la química de la salvación, la química del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Mire, primero nosotros tenemos que ver a Jesús. Jesús estaba viviendo hasta los 30 años, vivió en Nazaret. Y de Nazaret, para cuando completó los 30 años, él fue hasta Juan Bautista, que estaba en el río Jordán bautizando al pueblo que venía hasta él, el pueblo que se había arrepentido. Entonces Jesús vino a Juan para ser bautizado. Y él fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, los cielos se abrieron
y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y se oyó una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complace, hablándole a su Hijo. De allí Jesús fue inmediatamente llevado por el Espíritu Santo para el desierto. Entonces, vamos a entender. Primero, Jesús fue bautizado en las aguas. ¿Qué significa el bautismo en las aguas? El bautismo en las aguas significa la sepultura. Eso. El bautismo en las aguas significa la sepultura, el entierro. ¿Sabe cuándo se entierra a una persona? Así también es el bautismo en las aguas. Solo que la persona que es bautizada en las aguas, que es llevada al bautismo en las aguas, ella va por libre y espontánea voluntad. Fue Jesús. Jesús no precisaba ser bautizado en las aguas, pero él hizo eso para cumplir la palabra, para cumplir toda la ley, como maestro, como Señor. Él tenía que ser un referente para todos los seguidores. Entonces, él fue bautizado en las aguas, él fue enterrado en las aguas por el bautismo, que quiere decir morir para el mundo. Yo he muerto para el mundo. Cuando él se levantó de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre él. Él había realmente muerto para el mundo. Él literalmente había muerto para el mundo. Entonces, ahora él estaba muerto para el mundo. Él se levantó de las aguas y vino y recibió el Espíritu Santo. Muy bien. De ahí, el Espíritu Santo lo llevó para el desierto, que es el bautismo de fuego. Entonces, cuando los evangelistas hablaron que Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, fue lo que sucedió con Jesús. Pero quien bautizó en las aguas fue Juan Bautista. Quien bautiza en las aguas, en la persona, es el pastor, el obispo, los obreros, auxiliares. Ellos bautizan en las aguas. Pero quien bautiza con el Espíritu Santo, preste atención, quien bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Es Él quien los bautiza. Porque está escrito, Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué? Porque Él fue bautizado por Juan Bautista en las aguas, pero fue bautizado con el Espíritu Santo por Dios. El propio Padre lo bautizó con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre él y lo condujo inmediatamente para el desierto. Entonces, fue el Espíritu Santo que lo llevó al Señor Jesús para la tentación, lo llevó a Jesús para el bautismo de fuego allí en el desierto. Y ese bautismo de fuego es lo que nosotros vamos a tratar aquí, en estos días. Primero, nosotros somos bautizados en las aguas. O sea, quiere decir, cuando la persona, yo quiero ser bautizado en las aguas, literalmente, aquella persona está diciendo, yo decido morir para el mundo. Yo no quiero vivir más para este mundo. Yo decido morir. Cuando la persona decide morir para el mundo, ella decide morir para los familiares, para los seres queridos, para el mundo, para sus deseos, para sus codicias. Ella desea morir para sus sueños personales, sus proyectos personales. Ella muere para el mundo. Murió, se acabó. Se murió, acabó. No es así que sucede con las personas que mueren. Se acabó. Entonces, fue esto lo que sucedió con Jesús. Es esto lo que tiene que suceder con usted. Muchas veces la persona se bautiza en las aguas, es llevada al bautismo en las aguas, pero ella no ha muerto para el mundo. Ella no ha muerto. Teóricamente, ella fue bautizada en las aguas, pero para Dios, ella no fue bautizada en las aguas. ¿Por qué? Porque ella continúa
calentando en su cuerpo, dentro de sí, el deseo de las cosas de este mundo. Ahí entra el gran problema. La persona dice, caramba, yo fui bautizada 3 veces, yo también fui bautizado, si no me equivoco, 4 veces. Yo personalmente puedo darle testimonio a ustedes porque yo fui bautizado, no, yo entré en las aguas, yo me bañé 3 veces y en la 4ª vez me cayó la ficha. No quiere decir que usted tenga que hacer esto, no. Esta no es la práctica, no es la cosa que tiene que suceder. El bautismo en las aguas es uno. Uno muere una vez, no muere 2 veces para enterrarse. No, quien murió, entonces es bautizado. Entonces, antes de usted ser bautizada en las aguas, usted tiene que tener conciencia de que el mundo murió para usted. Ahora usted abrazó el reino de Dios. Usted se somete al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted muere para sus propias pasiones, objetivos, sueños. Supongamos que su madre, su padre tiene un sueño para usted y quiere hacer de usted una persona así, así, asá. Entonces, usted murió para ellos. Entonces, sus sueños ya no son más de ellos. Usted ya no calienta más sueños personales ni sueños de sus padres, sino los sueños de Dios, porque usted murió a través del bautismo en las aguas. Si no muere a través del bautismo en las aguas, si no muere en el bautismo en las aguas, no fue enterrado, entonces usted va a sufrir doblemente. Usted va a sufrir porque teóricamente usted es cristiano y va a intentar vivir como cristiano, como cristiana, y en la práctica usted va a vivir como incrédulo. Entonces hay aquel conflicto constante en su mente. Ahora usted está agradando a Dios domingo por la mañana, ahora en otro momento se está agradando a sí mismo. En el lunes, martes, miércoles, jueves, no sé, al final de la semana. Entonces, usted queda en aquel conflicto, ¿va o no va? ¿Va o no va? Es así. ¿Por qué? Porque usted es un muerto vivo, una muerta viva. Discúlpeme hablarle así. Porque en la iglesia usted es una persona, fuera de la iglesia es otra persona. Porque usted quedó con una doble personalidad, digamos así. Yo estoy exagerando, pero es así, porque usted es cristiano por un lado, pero es anticristiano por el otro. Porque usted no murió. O usted muere o usted no muere. ¿Se acuerda que Jesús dice, quien ama y guarda mi palabra? Es lo mismo, quien es bautizado en las aguas muere para el mundo, no tiene más sueños, no tiene más, yo tengo la esperanza de ser esto, ser aquello. No, usted murió para el mundo, porque en su bautismo en las aguas no es apenas un ritual que usted participa, es un amor. Usted es una muerte, usted murió, usted le dan testimonio al mundo. Miren, yo voy a morir, yo entregué mi vida para Jesús, yo perdí mi vida. Usted entrega su vida en el altar para Jesús, ya está su vida. Ahora, su vida no le pertenece más, ella le pertenece a Dios, aquel al cual usted le entregó, que es Jesús. Entonces, pero, ¿cómo es que usted puede vivir con una vida, vivir una vida de fe en Jesús y al mismo tiempo tener su vida y su voluntad? Entonces, Dios instituyó el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es la muerte, teóricamente y espiritualmente, de su yo. Jesús murió para el mundo. Cuando uno muere para el mundo, mi amiga, mi amigo, mueren también nuestros sueños, ¿no es así? Todo lo que estaba en el primer lugar, madre, padre, una familia, etc., murió. Ahora es el Señor, nuestro Dios. Nosotros, al levantarnos de las aguas, somos nuevas criaturas. Hay quien sea bautizado con el Espíritu Santo inmediatamente después del bautismo en las aguas, como fue que sucedió con Jesús. Cuando sucede esto es una gloria, porque la persona siguió el proceso, el protocolo,
celestial. Es bautizada en las aguas y recibe el Espíritu Santo. Así que salió de las aguas como fue que sucedió con Jesús. Hay quienes también reciben el bautismo con el Espíritu Santo antes de ser bautizadas en las aguas. Pero luego que ella es convencida, ella se bautiza, va y se bautiza en las aguas. Pero lo que no puede suceder, pero es lo que más ha sucedido, son personas bautizadas en las aguas, pero que no murieron para el mundo. Teóricamente, ellas fueron bautizadas en las aguas. Ah, yo soy bautizada en las aguas. Solo que los sueños de ellas permanecen. Las voluntades de ellas permanecen. Quiere decir, no murió. Si ella tiene voluntad propia, ella no ha muerto. ¿Cómo es que un muerto, una persona que fue sepultada en las aguas, continúa con sus sueños? No, no existe eso. Cuando la persona es bautizada en las aguas, ella muere, ella sepulta su futuro, sus sueños, sus proyectos personales, para que entonces el Espíritu Santo venga sobre ellas, para que ella venga a recibir el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando, presta atención, mi amiga, amigo, presta atención a lo que le voy a decir. Cuando la persona es bautizada en las aguas por inmersión, en aquel momento ella muere para el mundo y entonces ella está apta para resucitar con el Espíritu Santo. Ella recibe el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y entonces ella se vuelve una nueva criatura. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Esto significa que usted murió para sí, murió para el mundo, para sus seres queridos. Usted murió para todos. Y ahora usted está en Jesús. ¡Qué maravilla! Porque usted soltó su vida por entero, totalmente, para vivir para Él. Entonces, naturalmente, el Espíritu Santo viene sobre usted para guiarlo todos los días de su vida. Ahí está el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso, mi amiga y mi amigo, ellos dicen así, Mateo como Juan dice, Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Luego, después que reciban el bautismo en las aguas y después del bautismo con el Espíritu Santo va a llevarlo para el desierto. Y ahí está el bautismo en el fuego. ¿Entendió? Esto sucedió. Yo voy a explicar más mañana sobre el bautismo con fuego. Pero yo quiero que usted entienda la importancia de estos primeros pasos, de este protocolo celestial. Primero viene el bautismo en las aguas, después viene el bautismo con el Espíritu Santo y luego viene el bautismo con fuego. Vamos ahora a recordar el pasado. Por ejemplo, vamos a hablar de Moisés. Moisés nació hijo de una judía y él fue criado por la hija de Faraón en Egipto. Y es así, el niño fue educado en la cultura más adelantada que había en aquella época. Moisés fue muy sabio, muy inteligente, muy capacitado. Por eso Dios lo escogió y todo fue obra del Espíritu Santo. Y él fue criado en el palacio. En el palacio él era servido por los siervos de su padre, o diciendo mejor así, su padre físico, del rey, de vivir con la hija del rey, del faraón. Entonces, él fue criado con todas las regalías del palacio. Él fue preparado para ser un príncipe. Y allí
él vivió 40 años comiendo de lo bueno y de lo mejor, de los mejores manjares de la vida. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Moisés? 40 años él vivió una vida regalada en el palacio, que quiere decir, simboliza el mundo para nosotros que vivimos en el mundo durante no sé cuántos años. Yo viví en el mundo durante 19 años. 19 años yo conocí a Jesús. Entonces yo dejé el mundo. Moisés entonces fue llevado del palacio para el desierto. Él cometió un error que fue Dios quien lo permitió, todo con la dirección de Dios, y él huyó de Egipto y fue al desierto. Y allí, en el desierto, en vez de ser servido, él fue siervo de su suegro. Él fue siervo. Bueno, él fue siervo ahí en Madián. Pero después, no caliente su cabeza con eso, no. 40 años Moisés vivió como Señor. Fue servido por el mundo. Los segundos 40 años de Moisés, él pasó a ser siervo. Él vivió como siervo. Él vivió como siervo de su suegro. En el desierto, siervo con su suegro en el desierto, que es lo que sucede con todos nosotros. Nosotros servimos al mundo. Servimos como siervos del mundo. Muy bien, la tercera etapa de la vida de Moisés, él dejó de servir a su suegro para servir al Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Entonces, Moisés salió del desierto y dirigido por Dios, regresó a Egipto para dirigir al pueblo de Israel, para conducir al pueblo de Israel, para quitar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ahora él ya no era más siervo, no era más servido por lo bueno y lo mejor del palacio. 40 años él vivió en la mejor vida, comiendo de manjares. Después, los segundos 40 años, él vivió en el desierto sirviendo a su suegro. Pero en los terceros 40 años, él sirvió a Dios. ¿Y cómo fue que él sirvió a Dios? Él regresó a Egipto y gimió, sufrió para servir a Dios, porque él estaba intentando traer al pueblo, quitar al pueblo de aquella esclavitud egipcia. Entonces fue el bautismo de fuego que Moisés pasó, porque él tenía comunión perfecta con Dios. Pero él tenía una misión: traer al pueblo, quitar al pueblo de sus raíces de esclavos, de sus raíces de esclavitud. Y lo tenía a Faraón como el símbolo del diablo, que no los quería dejar salir. Moisés pasó por la lucha del bautismo del fuego. Moisés pasó los últimos 40 años de Moisés, en cuanto servía a Dios, él estaba siendo bautizado con fuego. Y esto sucede con aquellos que quieren servir a Dios. Entonces, todos nosotros obispos, estábamos conversando con las respectivas esposas, y entonces nosotros
confirmamos esto. Cada uno de nosotros, yo, Esther y mis colegas, cada uno de nosotros tuvo su bautismo en las aguas, el bautismo con el Espíritu Santo, pero también tuvimos el bautismo con el fuego. Y es esto lo que nosotros vamos a tratar mañana, aquí. ¿Está bien? Por en cuanto quédese con esto, mi amiga, mi querido amigo. Si usted no fue bautizada en las aguas, si el bautismo en las aguas no valió, ¿cómo es que usted va a recibir el Espíritu Santo? Usted no murió para el mundo. Usted no murió para el mundo. Yo sé que hay casos excepcionales que Dios bautiza con el Espíritu Santo personas antes de ser bautizadas en las aguas. Eso sucede, pero no es el protocolo normal. Protocolo es el que el Señor Jesús siguió. Los pasos de Jesús. Primero, Él fue bautizado en las aguas, después del bautismo en las aguas. Y en aquel momento Él recibió el bautismo con el Espíritu Santo y enseguida, fue una cosa detrás de la otra, Él fue llevado inmediatamente para el desierto, para el bautismo de fuego. Usted va a entender por qué las tribulaciones, las pruebas, luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hablar más de este respecto mañana. Que Dios los bendiga y hasta allá en el nombre del Señor Jesús. Amén.